El libro de Judith nos lleva a una época marcada por la desesperanza, donde todo parecía perdido. Imagina un lugar donde un gran ejército se prepara para destruir todo lo que conoces y el futuro parece sombrío. Eso es exactamente lo que sucedió en tiempos de guerra, hasta que una mujer sencilla, sin poder, sin un ejército que luchara a su lado, se levantó para cambiar el destino de su pueblo. El libro de Judith revela cómo la valentía de esta mujer, impulsada por la fe y la determinación, tuvo el poder de revertir el curso de la historia. No poseía riquezas ni fuerza militar, pero su coraje se convirtió en un arma imbatible. El secreto que esconde este libro es más poderoso de lo que imaginas, y la historia que te voy a contar ahora te hará verlo todo con tus propios ojos, de una forma vívida e inolvidable. Pero, antes de continuar, aprovecha y echa un vistazo si ya estás suscrito aquí al canal. Esto es muy importante para que no te pierdas ninguno de los próximos vídeos, ya que compartiremos una serie de profecías bíblicas espeluznantes que no querrás perderte. Imagínese estar en una ciudad donde el horizonte está oscuro, no por la noche, sino por una tormenta de destrucción a punto de estallar. El aire está pesado y los corazones de la gente, antes llenos de esperanza, ahora están aplastados por el miedo. Saben que su única posibilidad de supervivencia se está desvaneciendo rápidamente. Esta es la realidad del pueblo de Judita, en una época marcada por conflictos, traiciones y una amenaza de inmensa destrucción. El imperio de Nabucodonosor, uno de los más grandes de su tiempo, ya había conquistado numerosas ciudades a su alrededor, y su general, Holofernes, estaba a punto de cumplir la última etapa de su misión, destruir Betulia. La ciudad donde se escondía el pueblo de Judita estaba aislada, rodeada y con recursos limitados. Cada día que pasaba el miedo aumentaba. Las familias se reunieron, oraron y trataron desesperadamente de encontrar una solución a lo que parecía el final. ¿Pero quién podría salvar esta ciudad? ¿Cómo podrían luchar contra un ejército inmenso, entrenado y despiadado? La desesperación se apoderó de todos, porque cada nuevo día parecía más oscuro que el anterior. El asedio de Holofernes estaba a punto de completarse. El general tenía todo el control. Ya había destruido tantas otras ciudades, ¿por qué Betulia debería ser diferente? Las puertas de la ciudad estaban cerradas, pero en el interior el miedo reinaba entre los habitantes. Algunos ya decían que ya no había esperanzas. En medio de este caos, aparece Judite. Una mujer aparentemente sencilla, viuda, sin ejército, sin nada más que su inteligencia, fe y coraje. Cuando todos estuvieron dispuestos a dar la vida, ella decidió que no podía permitir que esa pesadilla se hiciera realidad. ¿Pero qué haría ella? ¿Cómo podría una sola mujer cambiar el destino de una ciudad entera? ¿Cómo podría alguien sin fuerzas luchar contra el imperio más grande de la época? Antes de continuar, si te preguntas qué secreto esconde Judite, la respuesta puede que te sorprenda. El secreto del libro de Judith es más profundo de lo que piensas. ¿Sabías que este libro fue prohibido en muchas versiones de la Biblia? Muchos consideran su historia como un misterio bíblico oculto, una narración llena de valiosas lecciones, pero también llena de secretos que, durante mucho tiempo, se mantuvieron en la sombra. ¿Qué pasaría si supieras ahora lo que nadie más se atreve a contar sobre esta historia? No dejes de echarle un vistazo y comprobar si ya estás suscrito al canal, porque lo que viene a continuación te dejará sin palabras. Entenderás por qué el libro de Judith era escondido y el misterios bíblicos ocultos comienzan a revelarse. Era una mañana fría y las calles de Betulia estaban vacías, no porque la gente se hubiera rendido, sino porque el miedo los había silenciado. Cada rincón, cada calle de piedra parecía hacer eco de la soledad de la desesperación. El ejército de Holofernes estaba a pocas horas de rodear completamente la ciudad, y los habitantes, cansados y desesperados, se preparaban para lo peor. No hubo más tiempo. Muchos ya se preguntaban si valía la pena seguir luchando. El hambre era una amenaza inminente y el agua escaseaba. Los niños lloraban, las mujeres oraban y los hombres, desanimados, solo esperaban la muerte que se acercaba. Pero en medio de este escenario de pánico, una mujer se puso de pie. Judith, una viuda que siempre había sido vista como una persona común y corriente, una simple habitante de Betulia, ahora era vista de otra manera. No era una guerrera, pero poseía algo que muchos empezaban a darse cuenta de que podía ser aún más poderoso, su mente aguda y su coraje inquebrantable.
Sabía que el pueblo no podía esperar que un ejército derrotara a Holofernes. Eso sería imposible. Pero ella creía que, con sabiduría y fe, podría encontrar una solución. Una solución que cambiaría el destino de todos. Judith sabía que el libro de Judith, que cuenta esta historia, contiene mucho más que una simple narrativa de valentía. Es un libro prohibido, aunque no en todas las versiones de la Biblia, contiene misterios bíblicos ocultos que revelan cómo una mujer sencilla puede convertirse en la llave de la salvación de un pueblo. Muchos creen que la historia de Judith no se trata solo de valentía, sino de un plano más profundo de fe, acción y sabiduría. ¿Sabías que su forma de actuar fue cuidadosamente planeada, con un secreto que nadie esperaba? El secreto del libro de Judith comienza a revelarse en este momento. Lo que no sabes sobre ella es crucial para entender cómo lo imposible se vuelve posible. ¿Qué haría Judith a continuación? Su estrategia parecía suicida, pero estaba a punto de convertirse en un ejemplo de cómo la fe y la inteligencia pueden unirse de maneras sorprendentes. ¿De dónde vino este coraje? ¿Cómo supo que podría tener éxito contra un enemigo enorme y bien preparado? Judith acudió al líder de los hombres y le pidió permiso para marcharse y llevar a cabo su propia estrategia para derrotar al general Holofernes. El plan era audaz, se infiltraría sola en el campamento de Holofernes. Sin ejército, sin armas, sin fuerzas militares que la protejan, pero con un plan que podría sorprender a todos. Judith sabía que el destino de Betulia dependía de su acción y no podía fallar. La duda se apoderó de los corazones de las personas que la escucharon. ¿Cómo podía ella, una mujer corriente, enfrentarse a una fuerza tan poderosa? El libro de Judith contiene el secreto del coraje que no proviene de la fuerza física, sino de una confianza inquebrantable en algo más grande. No es solo una historia de batalla, es una historia de fe, sabiduría y la decisión de nunca darse por vencido, incluso cuando todo parece perdido. Luego hizo lo que nadie esperaba, fue sola al campamento de Holofernes. Cruzó la línea de batalla, acercándose a los soldados con confianza. Todos pensaron que estaba loca. Cualquiera que intentara hacerlo sería inmediatamente capturado o asesinado. Pero Judith, con su plan en mente y su corazón firme, estaba a punto de dar el primer paso para salvar a Betulia. Entró en la tienda del general Holofernes y sucedió algo sorprendente. No fue lo que se esperaba. Judith no atacó. Ella no usó una espada ni un ejército para destruir al enemigo. Usó lo que más podría asustar a un hombre poderoso: confianza e inteligencia. Holofernes, sorprendido por su valentía, accedió a hablar con ella. La conversación se llevó a cabo con cuidado. Judith sabía que tenía pocas posibilidades y necesitaba utilizar cada palabra a su favor. En el corazón del imperio enemigo, Judith, con su capacidad de hablar y negociar, estaba a punto de cambiar el rumbo. Sabía que el secreto de la salvación residía en una estrategia mucho más profunda. No fue una pelea física. Fue una lucha por la mente y el espíritu. Necesitaría algo más que coraje, necesitaría una estrategia que nadie esperaba, pero que estaba escrita en secretos prohibidos del libro de Judith. Y mientras todo esto sucedía, una verdad simple y poderosa se revelaba ante todos. Judith estaba a punto de convertirse en la mayor heroína de Betulia, y su acción quedaría registrada para siempre en la historia. Los libros apócrifos, que mantienen estas historias ocultas y prohibido por la Iglesia, puede ser un tesoro de sabiduría. El libro de Judith, de donde viene todo esto, es considerado por muchos como un libro sagrado, pero también como un libro prohibido, escondido en muchas versiones de la Biblia. Y ahora os estaréis preguntando, ¿cuál será el próximo paso de Judith? ¿Cómo logrará salvar la ciudad? ¿Sabías que el secreto de la Biblia no se trata solo de palabras, sino también de acciones? No te vayas de ahí, porque lo que viene después te dejará con la boca abierta. Si aún no estás suscrito al canal, aprovecha ahora para no perderte la revelación de lo que sucederá a continuación. Descubramos juntos como Judith va a mudar o destino de Betulia. Se acercaba la noche y con ella el destino de Betulia. El aire estaba cargado de tensión, la ciudad parecía estar esperando su sentencia y todos se preguntaban si Judith tendría éxito. Holofernes, por su parte, estaba plenamente confiado en su victoria. La victoria estaba tan segura en su mente que ya se veía tomando Betulia, destruyendo todo lo que quedaba de resistencia.
Pero no sabía que mientras estaba de fiesta y preparándose para una gran fiesta con sus oficiales, una mujer llamada Judite estaba en su territorio, más cerca de lo que jamás podría imaginar. Dentro de la lujosa tienda de Holofernes, Judith estaba haciendo lo impensable. Estaba con el mismísimo general, el hombre que representaba la fuerza más poderosa de aquella época, uno de los ejércitos más grandes de todos los tiempos, y él era completamente sumiso a su sabiduría y palabras. El ejército de Holofernes estaba de fiesta, celebrando lo que parecía ser su victoria inevitable. No tenían idea de que, dentro de la tienda del comandante, Judite estaba a punto de girar la llave del juego. Pero ¿cómo podría una sola mujer tener tal impacto en un imperio vasto y bien estructurado? El secreto radicaba en el hecho de que Holofernes, a pesar de todo su poder, no sabía una cosa crucial. No sabía que la verdadera fuerza a menudo no proviene de las armas, sino de la mente y el coraje. El libro de Judith revela que la batalla no solo se da en los campos de batalla, sino en la mente de los líderes, y eso es lo que entendió Judite. Tenía una misión clara: destruir al general desde adentro hacia afuera, minar su confianza y atacar su mayor debilidad. Con una sonrisa confiada, Judite empezó a hablar con Holofernes, manipulando las palabras como un maestro. Sabía exactamente qué decir para alimentar la vanidad del general, y mientras él estaba cada vez más impresionado por su sabiduría y la belleza de Judite, sucedió algo curioso. Holofernes, cegado por su confianza y su atracción por Judith, empezó a bajar la guardia. Quería impresionarla, darle todo lo que ella pidiera. Lo que no sabía era que, en este juego, él era el peón y no el rey. Durante la cena, Judite supo exactamente qué hacer. Quería que el general estuviera completamente borracho, incapaz de reaccionar, porque sólo así podría llevar a cabo su plan. El libro de Judith describe un momento crucial. Preparó una comida especial para Holofernes, comida y bebida que supuestamente le harían perder la lucidez y finalmente volverse vulnerable. Era la oportunidad que necesitaba. Pero ¿cómo supo Judite que llegaría ese momento de vulnerabilidad? ¿Cómo supo exactamente el lugar correcto para atacar? Holofernes estaba tan borracho y fuera de sí, y la situación parecía tan absurda, que los propios oficiales de Holofernes empezaron a dudar. Judite, sin embargo, estaba completamente concentrada. El tiempo se acababa, pero su confianza nunca había sido tan fuerte. Sabía que si fracasaba, la ciudad sería destruida y su propia vida también llegaría a su fin. Pero también sabía que Dios estaba con ella, que su misión era más importante que cualquier temor. Holofernes estaba tan fuera de control que apenas se dio cuenta de lo que estaba pasando hasta que fue demasiado tarde. Judite, serena y tranquila, lo vio caer en un sueño profundo. El general ahora era completamente vulnerable. Y fue en ese momento cuando el plan de Judite, perfectamente orquestado, estaba a punto de hacerse realidad. Sabía que había llegado el momento de actuar y con un gesto silencioso y preciso tomó la espada de Holofernes. Judite, con la precisión de una guerrera experimentada, hizo lo impensable. En un movimiento rápido y fatal, decapitó al general. El jefe de Holofernes, líder del ejército invasor, cayó al suelo. El plan estaba completo. ¿Pero qué significó esto para Betulia? ¿Qué pasaría con el ejército de Holofernes ahora que su comandante estaba muerto? El miedo se apoderó de Holofernes cuando se dio cuenta de que su muerte no era solo una derrota para él mismo, sino una derrota para todo el ejército enemigo. ¿Cómo podía saber que una mujer, desprovista de armas, sin ninguna fuerza militar, podría haber hecho lo que los mejores guerreros no podían? ¿Como él no lo sabía secreto del libro de Judith? Él estaba en un campo de batalla, pero Judith estaba en una batalla mucho mayor, una batalla por la libertad de su pueblo, una batalla donde la sabiduría y el coraje eran más poderosos que cualquier espada. Y ahora, la pregunta sigue siendo, ¿qué haría el ejército de Holofernes cuando descubriera lo sucedido? ¿Cómo reaccionarían cuando se enteraran de la muerte de su líder? ¿Sabías que la historia de Judita, descrita en el libro de Judith, contiene secretos prohibidos por la Iglesia? Gran parte de la información oculta allí fue tomada deliberadamente de las versiones canónicas de la Biblia. ¿Qué sabes sobre estos misterios bíblicos ocultos? ¿Alguna vez has pensado en lo poderosa que era la mente de Judita? Ella fue más allá de lo que cualquiera pudiera imaginar. ¿Pero qué vendría después? ¿Qué pasaría con Betulia y la guerra? Averigüemos,
porque la batalla no estará ganada hasta que el último soldado de Holofernes se retire. Después de la muerte de Holofernes, lo que parecía ser una victoria sin precedentes para Betulia apenas comenzaba a desarrollarse de maneras aún más sorprendentes. La ciudad estaba eufórica. Nadie podía creer que una mujer, sola, tuviera el coraje de enfrentarse al mayor comandante del imperio, a un ejército tan vasto, y además destruir la principal amenaza que se cernía sobre todos. Sin embargo, el secreto detrás de esta hazaña, como se revela en el libro de Judith, fue mucho más profundo que un simple acto de valentía. La verdadera batalla, la verdadera victoria, apenas comenzaba y lo más desafiante aún estaba por llegar. El ejército de Holofernes, incluso con la muerte de su comandante, no era una fuerza que debiera subestimarse. Era un ejército bien entrenado, disciplinado y, lo más importante, lleno de hombres dispuestos a seguir el liderazgo del general. Ahora que Holofernes estaba muerto, ¿qué pasaría con estos soldados? No se rendirían simplemente. Todavía estaban armados, todavía eran un ejército organizado. Pero había una cosa que Judith sabía que cambiaría todo: su moral estaba destruida. El líder estaba muerto, y eso era más devastador que cualquier espada o flecha. Mientras los soldados se organizan, sin saber qué hacer, Judith hace algo absolutamente atrevido. Sabía que necesitaba actuar rápidamente porque el tiempo estaba en su contra. La muerte de Holofernes no solo significó una victoria, sino una oportunidad única para asegurar que la ciudad de Betulia ya no sería atacada, que la guerra no se perdería y que la resistencia seguiría viva. Sabía que el secreto para cambiar la guerra era hacer que los enemigos vieran, con sus propios ojos, que la muerte de Holofernes no era el final, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Judith tuvo una idea audaz pero al mismo tiempo increíblemente sencilla: tomó la cabeza de Holofernes. El líder caído, el hombre que tanto había sido temido, ahora estaba reducido a una cabeza cortada. Pero Judith sabía que esta cabeza tenía un poder simbólico. No era solo una cabeza. Era el símbolo de la derrota del enemigo. Era un símbolo de que el gran general, con toda su arrogancia y orgullo, había sido derrotado por una mujer y no por un ejército. Era un mensaje que no podía ignorarse. Hizo un audaz viaje hasta el campamento enemigo. Imagínate la escena: los soldados del ejército de Holofernes, con la mirada fija en ella, aún sin entender lo que estaba pasando, la observaban con sorpresa e incredulidad. Vieron a una mujer con la cabeza de general en una bolsa. ¿Cómo fue esto posible? ¿Cómo pudo una simple mujer haber hecho lo que miles de soldados no pudieron? La tensión flotaba en el aire, la incertidumbre era palpable. La ciudad de Betulia, al difundirse la noticia, también vivía un momento de expectación. El ejército de Holofernes quedó debilitado pero no completamente derrotado. Y el coraje de Judith, su sabiduría y su visión de lo que debía hacerse, estaban ahora siendo puestos a prueba de manera inmensa. Se acercaba la hora de la verdad. Judith, con el jefe de Holofernes, llegó a la tienda del comandante del ejército enemigo. Estaba tranquila, serena, pero la escena era de pura tensión. Sabía hasta qué punto este acto simbólico podía cambiar el curso de la guerra. Sabía que estaba a punto de hacer una declaración que cambiaría el destino no solo de Betulia, sino también de todo el pueblo de Israel. Lo que ella haría ahora sería el punto de inflexión que nadie podía predecir, pero que todos percibían como algo grandioso y transformador. La estrategia de Judith era clara. Sabía que, con la muerte del comandante, el ejército perdería la voluntad de continuar. La cabeza de Holofernes, que simbolizaba su derrota, debía ser expuesta ante todos. Sabía que si los enemigos veían esto, también verían el fin de la resistencia. Pero había algo más. En libros apócrifos y otros textos ocultos en la Biblia revelan que la verdadera motivación de Judith no fue solo la lucha contra la tiranía. Quería mostrarle al mundo que no importa cuán fuerte y poderoso sea el enemigo, si hay coraje y sabiduría, se le puede derrotar. Y ella, Judith, se convertiría en heroína no solo de la guerra, sino también del simbolismo. Los soldados, al ver aquella escena y comprender lo sucedido, quedaron atónitos. No puede ser verdad. No podían creer que el mayor líder de su ejército, el hombre que había logrado innumerables victorias, estuviera ahora hecho pedazos, simbólicamente reducido a la nada. Este fue el giro psicológico que los soldados de Holofernes no pudieron soportar. Estaban dudando, confundidos,
y la duda es lo que rompe las líneas de un ejército. El miedo se extendió como la pólvora y no supieron cómo reaccionar. Pero lo más fascinante, lo que nadie quería que supieras, es que el libro de Judith contiene detalles en profundidad sobre el impacto psicológico de este acto. Este es un secreto prohibido. La Iglesia y los gobernantes de la época trataron de ocultar estos detalles porque, en verdad, el secreto del libro de Judith va mucho más allá de un simple acto de valentía. Revela la fuerza que reside en el corazón humano y cómo la mentalidad de una persona puede convertirse en guerra. Judith, con un simple gesto, cambió una guerra, una marea que parecía imposible de cambiar, y lo hizo con inteligencia, sin espada en la mano, pero con una mente aguda. A medida que el ejército enemigo comenzó a entrar en pánico, el destino de Betulia se fue aclarando. Pero la batalla aún no estaba ganada. ¿Qué pasaría después? ¿Sería la victoria definitiva? ¿O el enemigo todavía tendría fuerzas para reaccionar? ¿Qué harías sabiendo que el destino de tu ciudad y su gente está en tus manos? ¿Qué pasó después de esta victoria surrealista? ¿Cómo se desarrolló la historia de Judith, esta mujer valiente, en los días siguientes? Prepárate para descubrir los próximos pasos de esta impresionante historia que pocos conocen. El libro de Judith tiene secretos que nunca imaginaste. Deja en los comentarios lo que piensas sobre esta historia del libro de Judith. El destino de Betulia estaba ahora en manos de Judith. La muerte de Holofernes había creado un inmenso vacío en el ejército enemigo, y lo que alguna vez pareció una marcha inmejorable hacia la destrucción ahora se convirtió en un campo de incertidumbre y temor. Los soldados, que alguna vez habían marchado con confianza y orgullo bajo el mando de su imponente líder, ahora estaban sin rumbo, sin líder y con la moral completamente destruida. La cabeza de Holofernes, todavía en posesión de Judith, se convirtió en un símbolo no solo de la muerte de un comandante, sino de un sistema de opresión que estaba colapsando. Lo que nadie sabía, sin embargo, era que la verdadera batalla no estaba a punto de librarse en el campo de batalla, sino en las mentes de los hombres del ejército enemigo. Imagínese la escena. El ejército de Holofernes, que ya era un gigante imbatible en número y fuerza, ahora estaba dividido. Las órdenes habían fracasado y los soldados estaban desconcertados. Incluso los más fuertes, los más acostumbrados a la guerra, se veían a sí mismos como marionetas sin hilo conductor. Judith ya no necesitaba la espada, tenía un arma más poderosa, la confianza que su acción había despertado y, sobre todo, la semilla del miedo plantada en el corazón de cada soldado enemigo. Los enemigos comenzaron a darse cuenta del impacto psicológico de la muerte de Holofernes de una manera que ni siquiera el estratega más astuto podría haber predicho. El libro de Judith, que muchos consideran un libro apócrifo, revela uno de los mayores secretos de la historia: el poder de la moralidad, de la mente humana, en la guerra. Ya no se trataba de fuerzas militares, ya no se trataba de la supremacía de un imperio. Lo que Judith logró fue, estratégicamente, socavar los cimientos del imperio enemigo desde adentro hacia afuera. ¿Pero cómo sucedió esto? ¿Qué hizo ella que fue tan especial? ¿Cuál fue el secreto que utilizó para destruir a todo un ejército sin siquiera mover un dedo en combate? La respuesta no está en una gran batalla, sino en algo mucho más sutil y peligroso: la manipulación de la mente humana. Cuando los soldados del ejército enemigo vieron que llevaban la cabeza de Holofernes a su campamento, el pánico se apoderó de ellos. Vieron a Judith, una mujer, llevando pruebas de la muerte de su comandante, y al mismo tiempo llevaba consigo la idea de que ya nadie estaba a salvo. La idea de que incluso el líder más fuerte podría ser derrotado por alguien a quien consideraban débil e insignificante. Sabían que con la muerte de Holofernes había caído un gran líder, pero lo que no sabían era que su muerte simbolizaba la caída de todo un sistema de opresión y miedo. El secreto que nadie quería que supieras es que el libro de Judith es en realidad un estudio sobre el poder de la mente humana en la guerra. No fue solo una pelea física, fue una pelea por el alma de cada soldado. Y Judith, sin saberlo, se convirtió en el reflejo de lo que podía destruir la supremacía de un ejército: el miedo. Sabía que, en el momento adecuado, el miedo podía ser el arma más eficaz. Y al exponer la cabeza de Holofernes, plantó ese miedo de forma irreversible. Ahora, mientras los soldados enemigos, confundidos y aterrorizados, se preguntaban qué hacer, Judith sabía que el momento de la victoria estaba a su alcance. No solo había matado a Holofernes, sino que ahora estaba dejando un mensaje claro al ejército: vuestra fuerza no es invencible.
El miedo es más fuerte que cualquier espada. Pero la cuestión ahora era cómo avanzar. El libro de Judith nos revela que la fuerza de una mujer no estaba solo en su coraje, sino en la forma en que supo explotar la debilidad humana. Y eso es lo que la Iglesia, a lo largo de los siglos, intentó ocultar. Porque lo cierto es que los secretos del libro de Judith van mucho más allá de la historia de una mujer guerrera. Revelan lo que puede suceder cuando se ataca el corazón de la guerra, la mente del soldado. Judith sabía que mientras el ejército de Holofernes siguiera sin líder, sin moral y sin confianza, la victoria era inminente. Y fue en este momento de crisis que ella salió adelante. Con una calma impresionante, Judith atravesó todas las barreras físicas que la separaban de los soldados enemigos, con la cabeza de Holofernes entre sus manos, como un trofeo, pero también como símbolo de un poder que nadie imaginaba que tenía. El impacto fue inmediato. Muchos de los soldados enemigos empezaron a dudar. Se miraron y preguntaron, si Holofernes, con todas sus fuerzas, no pudo vencer, ¿qué será de nosotros ahora? El miedo se estaba extendiendo rápidamente y muchos empezaron a preguntarse si la batalla ya estaba perdida, incluso antes de que comenzara. Ahora, con el ejército enemigo en desorden, Judith sabía que la clave de la victoria estaba a su alcance. No necesitaba luchar contra todo el ejército. Ya había ganado la batalla principal y la guerra estaba a punto de resolverse. Pero quedaba un último paso crucial: convencer a los líderes enemigos de que la resistencia era inútil y que cualquier intento de continuar la lucha sería un error fatal. Aquí es donde entra en juego el secreto más profundo del libro de Judith. El poder de manipular la mente humana no era solo el miedo, sino la capacidad de crear una falsa sensación de control. Judith sabía que al permitir que sus enemigos creyeran que todavía tenían una oportunidad, podría manipular sus decisiones para forzar una rendición. Y estuvo a punto de hacerlo de manera brillante. Mientras el ejército enemigo se desmoronaba, Judith se dirigió a la tienda de su próximo líder. La imagen de la cabeza de Holofernes en manos de una mujer todavía estaba grabada en la mente de todos. La muerte del comandante ya no era una simple pérdida, sino el presagio de una guerra perdida. El juego estaba jugado y ahora Judith estaba a punto de terminar lo que había empezado. Lo que ocurrió después de la victoria de Judith sobre Holofernes fue más allá de lo que cualquiera podría haber predicho. Su coraje, su inteligencia estratégica y la astucia con la que desmanteló el poder de todo un ejército no se limitaron a aquella fatídica noche. Lo que estaba a punto de suceder en Betulia y cómo Judith manipularía el resto de la situación fue aún más sorprendente. En el momento en que Judith puso un pie en el campamento enemigo, con la cabeza de Holofernes entre sus manos, la atmósfera de miedo se apoderó de todos. Pero había algo más en juego. El verdadero poder estaba en cómo controló la narrativa de esa guerra. Judith sabía que, para que su victoria fuera definitiva, no bastaba con matar al comandante enemigo. Lo más importante era el juego psicológico, las maniobras invisibles que se producían en la mente de soldados y líderes. Imagínese la escena. El ejército enemigo, que hasta hace unos días marchaba imbatible y confiado, ahora estaba presa del pánico. Las tácticas y las armas militares ya no parecían tan amenazantes en comparación con el miedo visceral que Judith había implantado. Holofernes era más que un líder militar, era el símbolo de la fuerza y la autoridad del imperio. Su muerte, no solo física sino simbólica, significó el colapso de todo un sistema. Y con eso, Judith no solo estaba destruyendo un imperio, sino que estaba comenzando a rehacer el concepto mismo de poder y liderazgo. Pero el verdadero secreto que poseía no era su habilidad de combate ni su fuerza física. El verdadero poder de Judith residía en su capacidad para discernir el punto de quiebre del enemigo. Cuando entró en la tienda de Holofernes, no fue solo para cortarle la cabeza. Sabía que la muerte de un gran líder en una batalla psicológicamente vulnerable generaría una ola de incertidumbre y miedo. Esto provocaría la desintegración de la estructura jerárquica enemiga. Y eso es exactamente lo que pasó. Ahora, con el ejército desmoronado y sin líder, los soldados comenzaron a volverse contra sus propios comandantes. La idea de que pudieran ser derrotados por una mujer, por un simple civil, en su mayor parte, los dejó indefensos y fuera de control. La lucha por la supervivencia fue reemplazada por la incertidumbre y la desconfianza se extendió como la pólvora en un campo seco. Judith, más que una guerrera,
Se convirtió en una líder estratégica que supo explotar la fragilidad de la mente humana en tiempos de crisis. Sabía que cuando el liderazgo pierde credibilidad, lo único que queda es el miedo, y el miedo era su mayor aliado. Pero la verdadera lucha apenas comenzaba. El destino de Betulia aún no estaba decidido. El asedio enemigo aún persistía y los invasores no se habían rendido por completo. Incluso con la muerte de Holofernes, las fuerzas enemigas todavía tenían números suficientes para lanzar un ataque final. Pero Judith sabía algo que los demás ignoraban. La verdadera batalla no se ganaría con las armas o la fuerza bruta, sino con la decisión de hacer creer al enemigo que la victoria era imposible, que la derrota ya estaba escrita incluso antes de que se disparara la última flecha. Despedido. Cuando los enemigos comenzaron a reorganizar sus tropas, Judith supo que el tiempo se acababa. Tenía una ventaja, pero esa ventaja debía usarse sabiamente. Visualizó mentalmente el gran plan. Sin comandantes, sin una línea de mando clara, el ejército enemigo se encontraba en un estado de caos psicológico. Su lucha ya no sería por un imperio, sino por su propia supervivencia. Se convirtieron en presas fáciles y vulnerables. Judith necesitaba asegurarse de que esta vulnerabilidad se explotara de la mejor manera. Fue entonces cuando hizo su último movimiento. Con coraje, determinación y un plan bien pensado, Judith se acercó a los restantes líderes del ejército enemigo y estratégicamente hizo algo que nadie jamás imaginó que haría. Les hizo creer que el asedio de Betulia estaba condenado al fracaso, y que las fuerzas de Israel se estaban preparando para lanzar un ataque devastador, en una medida que destruiría al ejército enemigo de una vez por todas. Era una mentira estratégica, pero una mentira que, cuando se plantaba en la mente de los enemigos, tomaría el control de la situación. Sabía que la duda comenzaría a devorar las estructuras del ejército enemigo, y eso era exactamente lo que quería. Les hizo creer que había una fuerza aún mayor y más feroz acechando. Y, en un golpe final, Judith logró lo que parecía imposible. No solo derrocó al imperio enemigo, sino que obligó a sus líderes a rendirse, creyendo que la guerra ya estaba perdida. ¿Pero cómo lo hizo? ¿Cómo pudo una mujer, en una posición de total desventaja, manipular las mentes de todo un ejército y girar la guerra a su favor? La respuesta está en el secreto del libro de Judith. En los libros apócrifos, a menudo considerados fuera del canon oficial de la Biblia, encontramos informes que van mucho más allá de las hazañas extraordinarias de personas comunes y corrientes, como Judith. Nos revelan los misterios que han estado ocultos a lo largo de la historia. El libro de Judith no es solo una historia de coraje y victoria, sino también una profunda lección sobre el poder psicológico y el impacto de las decisiones que tomamos en las situaciones más desesperadas. ¿Qué libro de Judith lo que nos revela es que, cuando el hombre pierde la esperanza, cuando desaparece la confianza en las estructuras que lo rodean, la guerra ya está ganada? ¿Y lo más intrigante de todo esto? Razón por la cual la Iglesia, a lo largo de los siglos, intentó ocultar y desterrar este libro de la Biblia. El secreto de Judith, su poder y la forma en que utilizó la psicología contra sus enemigos eran conocimientos que no debían ser ampliamente conocidos. La verdadera historia de Judith, el poder que poseía, era algo que podría cambiar la comprensión de la guerra, el poder y el liderazgo para siempre. Ahora, cuando el ejército enemigo se rinde y la ciudad de Betulia se salva, la historia de Judith se convierte en una historia épica de resiliencia, inteligencia y liderazgo que trasciende cualquier noción convencional de poder. Pero, antes de que la batalla finalmente termine, queda un último misterio por resolver. ¿Qué pasaría después de esta victoria? ¿Qué pasaría con Judith, la ciudad de Betulia y el imperio que acaba de destruir? La historia de Judith está lejos de ser solo una victoria sobre el mal. Hay algo más grande, algo más profundo. Una lección que va más allá de la guerra y que quizás, incluso hoy, sea más relevante que nunca. No te vayas de aquí. El desenlace de esta historia épica está a punto de ser revelado y no querrás perderte el final de este viaje, ¿verdad? Ahora que sabes un poco sobre lo que pasó con el libro de Judith y lo que contiene, es hora de comprender el impacto de este secreto prohibido en la historia de la Iglesia y cómo aún resuena hoy. La historia del libro de Judith es mucho más que una simple narración antigua o un simple relato tomado de las Escrituras. El misterio de su exclusión está intrínsecamente ligado a cuestiones de poder, control y la forma en que la religión ha dado forma a la sociedad a lo largo de los siglos. ¿Por qué la Iglesia tenía tanto miedo de este libro? La Iglesia primitiva, como sabemos,
fue siempre muy celosa en proteger lo que consideraba la verdad absoluta. A lo largo de los siglos, los líderes religiosos tomaron decisiones que moldearon el curso de la historia, algunas de las cuales implicaron la exclusión de libros y textos considerados peligrosos o heréticos. El libro de Judith fue uno de estos textos. ¿Por qué la Iglesia consideraría peligroso un libro con tanta valentía y fe? Lo que muchos no saben es que el libro de Judith fue visto como una obra de empoderamiento femenino, donde una mujer se enfrenta a las fuerzas del mal y la opresión. Judith, al destruir al general enemigo, salva a su pueblo y devuelve la victoria a su nación. Pero este poderoso mensaje de resistencia y coraje parece haber sido visto como algo que podría debilitar la narrativa tradicional de la Iglesia, donde a menudo se retrataba a las mujeres como sumisas y pasivas. Además, el libro de Judith trae consigo una fuerte carga simbólica y espiritual. Judith no solo actúa como un héroe de guerra, sino como alguien que actúa directamente en nombre de Dios. Es una mujer con una fe inquebrantable que puede lograr lo imposible. Tu poder no proviene de tu fuerza física, sino de tu conexión con lo divino y tu coraje para actuar según la voluntad de Dios. Este tipo de mensaje podría percibirse como una amenaza al status quo de una iglesia que a menudo se veía en una posición de poder absoluto, donde solo unos pocos tenían la autorización divina para actuar en nombre de Dios. ¿Qué pasó después de la prohibición del libro de Judith? La prohibición del libro de Judith no fue el final de la historia, sino un momento crucial en el que la Iglesia optó por ocultar ciertos secretos al pueblo. Y esto no ocurrió solo con el libro de Judith. Muchos otros textos sagrados y antiguos también han sido prohibidos o ignorados a lo largo de los siglos, algunos de manera muy sutil y otros de manera más drástica. Los libros apócrifos, como el libro de Judith, que contienen enseñanzas e historias no incluidas en la Biblia oficial, son un testimonio de las tensiones que existían dentro de la propia Iglesia. Es importante entender que al prohibir el libro de Judith, la Iglesia no solo eliminó un texto, sino también una poderosa fuente de sabiduría e inspiración. Imagínese cómo habría sido la historia si, en lugar de eliminar el libro, la Iglesia hubiera optado por incorporarlo y permitirle influir en la fe cristiana en todo el mundo. Quizás la forma en que se ve a las mujeres en la fe cristiana era muy diferente. Quizás se haría más hincapié en el empoderamiento femenino y en la valentía para luchar contra las injusticias sociales. A lo largo de los siglos, el impacto del secreto del libro de Judith y otros textos ocultos sigue siendo una cuestión compleja. Algunos estudiosos creen que la Iglesia hizo esto por temor a que los textos apócrifos cuestionaran el sistema de poder establecido, mientras que otros sugieren que estos libros simplemente no eran compatibles con la visión dogmática que se estaba desarrollando en la Iglesia. Pero lo más interesante es que, incluso después del destierro, el libro de Judith siguió influyendo en muchas tradiciones, especialmente en las vinculadas a la resistencia y la valentía. El concepto de una mujer que actúa con valentía para salvar a su pueblo y luchar contra el mal no ha desaparecido, sino que se ha transmitido de generación en generación de maneras más sutiles. Y con el tiempo, se ha vuelto cada vez más difícil ignorar la sabiduría que contiene el libro de Judith. ¿Por qué la Iglesia intentó ocultar el libro de Judith? Algunas de las respuestas a esta pregunta se pueden encontrar en los acontecimientos históricos y en las motivaciones del poder dentro de la Iglesia. El libro de Judith, con sus lecciones de fe, coraje y resistencia, presenta un problema para quienes desean controlar la narrativa de la religión. Si la gente conociera la fuerza de Judith y cómo ella, con su fe y coraje, derrotó a los opresores, tal vez la comprensión de la religión cristiana misma sería diferente. También está el componente del miedo. Los líderes religiosos de la época temían que si la gente supiera que una mujer podía realizar hazañas tan grandes en nombre de Dios, podría poner en duda la estructura de poder masculina que dominaba la Iglesia. Esto podría inspirar movimientos sociales que desafíen la autoridad y, en algunos casos, incluso alteren la forma en que las comunidades cristianas ven su papel en el mundo. Y aquí viene el verdadero misterio del libro de Judith. El miedo que generaba no era solo por su contenido, sino por el impacto que podía tener en la mente y el corazón de las personas. El secreto detrás de este libro prohibido sigue siendo un fascinante tema de debate. ¿Por qué ocultaron una historia tan poderosa, llena de sabiduría y revelaciones? Esta pregunta por sí sola sigue alimentando la curiosidad y la búsqueda de respuestas. ¿Por qué no queremos que sepas la verdad detrás del libro de Judith? ¿Qué secretos estamos tratando de proteger? ¿Qué no quería la Iglesia que supieras? ¿Alguna vez te has preguntado qué estaba realmente escondido?
Lo más intrigante de todo esto es que el libro de Judith no desapareció. Sigue ahí, esperando a ser redescubierta y a revelar los secretos que contiene. Pero la pregunta sigue siendo, ¿estás preparado para descubrir la verdad? ¿Estás dispuesto a descubrir los misterios ocultos que han estado guardados durante tanto tiempo? ¿Qué nos puede enseñar todavía el libro de Judith? La historia de Judith no es solo una lección del pasado. Tiene un poder atemporal que puede inspirarte hoy si estás dispuesto a comprender su verdadero significado. Podría ser un momento de despertar. Un momento para ver las cosas bajo una nueva luz. Antes de concluir, conviene preguntarse, ¿qué podemos aprender hoy de esta historia prohibida que estuvo oculta durante tanto tiempo? El regreso del secreto del libro de Judith no es solo una búsqueda de un texto perdido, sino una búsqueda de sabiduría y respuestas a preguntas universales sobre el coraje, la resistencia y la fe. El legado de este libro está más vivo que nunca y las lecciones que ofrece tienen el poder de transformar el mundo moderno, si está preparado para escucharlas. Lo primero que debemos entender es que el libro de Judith no está simplemente estancado en el pasado. No es un simple relato histórico o una historia solo para contarle a tus nietos. Judith representa algo más grande. Simboliza la lucha contra las fuerzas que buscan oprimir, controlar y someter. Su historia nos enseña cómo es posible enfrentarnos a enemigos mucho más poderosos que nosotros mismos, con nada más que coraje, sabiduría y una fe inquebrantable. Este es el verdadero legado de Judith, una heroína que, con su astucia y coraje, desafió las convenciones y dio un ejemplo eterno de cómo se puede lograr la justicia incluso en las situaciones más desesperadas. La historia de Judith siempre ha sido sobre el poder femenino en una época en la que las mujeres eran tratadas como inferiores, especialmente en las culturas patriarcales. Pero el libro de Judith revela algo mucho más profundo. El verdadero poder de una mujer reside en su capacidad para transformar las adversidades en fuerzas para el bien, actuando con inteligencia, fe y coraje. Judith no utilizó la fuerza bruta para derrotar a sus enemigos, sino su sabiduría y fe. Se convirtió en líder de su pueblo mediante acciones estratégicas y valentía en tiempos de desesperación. La figura de Judith desafía la idea de que las mujeres necesitan ser sometidas y presenta a una mujer que actúa con poder, determinación y estrategia. En un mundo moderno donde la lucha por la igualdad y el poder sigue siendo muy real, el secreto del libro de Judith ofrece una lección clara. Las mujeres no son solo víctimas, sino fuerzas poderosas para el cambio. Y esto va más allá del simple empoderamiento femenino. El ejemplo de Judith muestra cómo debemos actuar en las situaciones más difíciles, cuando el futuro parece incierto, cuando las fuerzas opresoras parecen invencibles. El coraje y la fe de Judith son algo que todos pueden considerar como modelo en sus propias vidas. Si miras de cerca, te darás cuenta de que los desafíos que enfrentó Judith son extremadamente similares a los que enfrenta mucha gente hoy. Se enfrentaba a un enemigo poderoso, bien armado, con recursos infinitos y una situación que parecía irreversible. Sin embargo, ella no se dejó desanimar. Gracias a su valentía, logró transformar la situación. De alguna manera, esto se refleja en muchos de los desafíos que enfrentamos hoy. Piense en las injusticias sociales, políticas y económicas que plagan el mundo moderno. Piense en los sistemas que buscan controlar y moldear a las personas para satisfacer los intereses de unos pocos. No es difícil ver un paralelo entre estos sistemas de opresión y los ejércitos de Holofernes que se prepararon para destruir a los israelitas. Lo que el libro de Judith nos enseña, entonces, es que cuando nos enfrentamos a una situación que parece desesperada, debemos buscar nuestra propia fuerza interior, actuar con fe, usar estrategia y sabiduría para cambiar el rumbo. Judith fue una mujer que nunca se rindió, incluso cuando todo parecía perdido. Y esta lección nunca ha sido más necesaria que ahora. Si miras la historia de las grandes revoluciones espirituales y sociales que cambiaron el mundo, verás que muchas de ellas fueron impulsadas por una fuerza similar a la de Judith. Lo que ella hizo no solo fue salvar a su pueblo, sino también traer un nuevo despertar a la fe. Al actuar con valentía y fe, se convirtió en una revolucionaria espiritual, demostrando que la verdadera fe no es pasiva, sino activa. Esta misma actitud de resistencia y acción valiente es algo que debemos recordar en nuestros tiempos. Cuando miramos a las grandes figuras de la historia, personas como Gandhi, Martin Luther King Jr. y muchos otros que cambiaron el mundo a través de su fe y coraje, nos damos cuenta de que sus actitudes están arraigadas en el mismo tipo de resistencia que Judith ejemplifica. El secreto del libro de Judith es,
Por tanto, una revelación de que la verdadera fe no se ajusta a las circunstancias, sino que desafía las fuerzas que buscan controlarnos. Y en un momento de crisis e incertidumbre como el que estamos viviendo, la valentía de Judita puede servirnos de guía. Después de siglos de estar excluido de las Escrituras, el libro de Judith todavía resurge en la mente de muchas personas que buscan comprender la verdadera razón de su exclusión. ¿Fue la razón simplemente teológica o hubo algo más profundo y simbólico en juego? El libro de Judith tiene algo que enseñarnos sobre los desafíos modernos y la lucha contra las injusticias que todavía enfrentamos todos los días. En su mensaje de valentía, fe y estrategia, encontramos la clave para afrontar nuestros propios miedos e incertidumbres. El secreto que ha estado oculto durante tanto tiempo no es solo una historia antigua, sino una lección de vida que nunca pierde su vigencia. El mundo necesita historias de resistencia y coraje. Necesitamos ejemplos de personas que no acepten la injusticia, que sepan actuar incluso cuando todo parece perdido. El secreto del libro de Judith nos enseña que debemos luchar por lo que es correcto, sin importar cuán grande y poderoso sea el enemigo. Es una historia que resuena a través del tiempo y trae lecciones que trascienden generaciones. Y ahora, al revelar este secreto oculto, podemos aplicar estas lecciones de valentía y fe a nuestras propias vidas. Ahora que conoces los misterios y secretos del libro de Judith, es hora de actuar. No dejes que este conocimiento se pierda con el tiempo. Comparte este vídeo con tus amigos, tu familia y todos los que necesiten escuchar este mensaje. Suscríbete al canal para obtener más contenido como este, ya que el secreto del libro de Judith es solo el comienzo de un viaje más profundo y revelador. ¿Estás listo para más? Descubramos juntos más secretos prohibidos e historias ocultas de la Biblia que pueden cambiar tu vida. No esperes más. El momento de actuar es ahora. Mira otro emocionante vídeo que aparece en tu pantalla. Nos vemos en el próximo vídeo.